Bueno, perfecto. Entonces, continuamos acá. Recuerden, para que hagamos una pequeña recapitulación. Estamos mirando, de pronto para las personas, alguien que nos indica que no pudo estar desde el principio, ¿sí? Básicamente, lo que estábamos acá indicando es que vamos a tener unos pasos a seguir. En esta capacitación vamos a enseñarles cómo parametrizar y generar los diferentes formatos desde el programa, ¿sí? Para eso tenemos que conocer una normativa que ya ha establecido el Gobierno Nacional a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En ese caso estamos hablando de 3 resoluciones. La resolución 070 del 2019, la 027 del 2020, mediante la cual modificaron la 070, y la resolución 023 de marzo del 2021, ¿sí? Donde también hicieron unas modificaciones sobre esa resolución 070. En esas resoluciones ustedes van a encontrar los anexos, también los anexos y las especificaciones técnicas de la información que se solicita. A grosso modo, por ejemplo, en esa resolución 023, por ejemplo, al gobierno se le quedó por allá el RST, el régimen simple de tributación, ¿sí? Creo que así es que se llama, donde se le quedó por fuera. Y recuerden que es que el régimen de tributación simple o el régimen simple de tributación ellos no tienen gastos deducibles, ¿sí? Y en ese caso, pues, por ejemplo, a través de esa resolución 023 también hicieron una aclaración con respecto a ello. Por eso es que tenemos que estar muy pendientes de la normativa aplicable, porque no es raro, ¿sí? No se les haga extraño que a partir del próximo 10 de mayo empezamos a cumplir, la mayoría de los que estamos en esta capacitación empezamos a cumplir ya con esta obligación de reportar esa información y que la DIAN de pronto haga algún tipo de modificación o haya hecho algún tipo de modificación durante estos días. Entonces hay que estar pendiente de esa parte. Muy bien. Aquí hablamos de los obligados a presentar la información exógena. Luego, unos pasos a seguir. El primero que es identificar los formatos a presentar. Para ello, pues debemos consultar las resoluciones 070, la 023, conocer los insumos, en este caso la información, tener plena claridad sobre la información contable que tenemos en el software, que cumpla con las especificaciones. Debemos, luego de tener el conocimiento de esa información, pues revisar y parametrizar los informes a reportar en Pymes Más. Sí, o sea, aquí ya vamos a ingresar al software, a hacer lo que es la parametrización de esos formatos. ¿Sí? Ya detectamos mediante una información que bajamos a un Excel, que yo les recomiendo bajen la Excel, filtrenla, traten de indicar allí cuáles son en qué formato se debe reportar esa información, cuáles son los conceptos de cada uno de esos formatos. Muy bien. Ese es un proceso que de pronto puede ser un poquito tedioso, porque pues, digamos que tenemos que ir a trabajar allá de forma manual en un Excel, pero nos va a servir también para que le podamos hacer una auditoría a esa información exógena. Ya para la revisión y la parametrización de estos formatos, vamos a ingresar a través del menú de estructuración básica, información exógena DIAN. Cuando hablamos de revisar, ¿sí? Revisar es básicamente por lo siguiente. Entonces, recuerden el paso: estructuración, estructuración básica, información exógena DIAN. Ahí tenemos la ruta mediante la cual vamos a revisar y parametrizar los formatos. Estructuración, estructuración básica e información exógena DIAN. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de revise, que allá donde yo hago o hacemos énfasis en el revise, ¿sí? Es porque ustedes cuando ingresan a este menú, y aquí vamos a indicar primero el formato. En este menú ustedes van a encontrar 3 pestañas. En esas 3 pestañas vamos a tener primero, ¿sí? Vamos a tener primero que todo, ya vamos a revisar el tema de las preguntas. Tenemos acá el código del formato, ¿sí? Luego, dentro de ese formato, qué conceptos se deben reportar y dentro de los conceptos,
¿sí? Que de pronto lleguemos a escoger acá para que lo hagamos a grosso modo, cuáles son las cuentas de donde vamos a traer esa información. Básicamente en eso consiste la parametrización o la estructuración de esos formatos. Digamos que este es algo que ya viene creado en el sistema, pero que tenemos que revisarlo de acuerdo al conocimiento que ya hicimos de esa información que tenemos. ¿Sí? Podemos establecer cuáles son los formatos, ¿sí? Que ya vienen creados en el sistema, cuáles son los conceptos que debemos reportar, que también ya vienen creados en el sistema, y si no está alguno de esos conceptos, pues desde acá lo podemos crear. Y las cuentas desde donde vamos a traer esa información. Recuerden, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a revisar el formato, digamos que acá dentro de nuestra información, el formato 1007. Vamos a trabajar inicialmente con este formato. Algunos recomiendan que lo ideal es que nosotros cuando estemos en la preparación de esta información, pues que trabajemos inicialmente con los formatos que son más sencillos y luego vayamos incrementando el nivel de dificultad. Y en este caso querría decir esto, que hacer los formatos que son, no hablemos de más difíciles, sino que hay unos formatos que son mucho más grandes o que tienen mayor contenido de información o exigen mayor cantidad de información, como es el caso del formato 1001, donde muchas veces se recomienda pues que ese formato lo dejemos para lo último. Pero bueno, ya cada uno puede establecer cuál es su línea de tiempo y cuál es la mejor forma de poder, digamos, desarrollar ese trabajo. Entonces, en el formato 1007, que es el de los ingresos recibidos en el año 2000, perdón, vamos luego a la pestaña de conceptos y acá le vamos a indicar primero que todo, y revisamos, nosotros tenemos acá tres conceptos que sería el 4001, el 4002 y el 4003. Entonces, vamos a revisar el concepto 4001. Si ustedes despliegan, van a encontrar que ya el programa trae varios conceptos creados, incluso hasta el concepto 4004, que no lo tengo acá en el Excel porque digamos que dentro de la información de esta empresa, dicho concepto no aplica. ¿Sí? Entonces, muy bien. También es importante que ustedes cuenten con la resolución. Vamos a ampliar esto. Muy bien. Y en el artículo 19 es donde se habla de ese formato 1007. Y ustedes van a encontrar cada uno de los conceptos que se deben reportar. Entonces recuerden que para el caso, pues estamos desarrollando un ejemplo, ¿sí? Y en dicho ejemplo solamente aparecieron tres conceptos. Muy bien. Lo 19. El valor mínimo a reportar por cada persona que percibe estos ingresos es de 500,000 pesos. Entonces, digamos que esto es lo que debemos también ir verificando, que las cuantías menores se reportan en el NID 222222, ¿sí? Con la razón social cuantías menores y con el tipo de documento 43. Muy bien. Y también establece cómo se debe indicar o se debe conformar la identificación de los, en este caso, clientes del exterior o por los ingresos obtenidos en el exterior. Muy bien. Entonces, continuamos acá en el programa. Vamos al concepto 4001, que serían los ingresos brutos operacionales, ¿sí? Y el valor mínimo a reportar. Entonces, aquí, por eso tenemos que revisar, entonces serían los 500,000 pesos. Y las cuentas, desde donde vamos a traer esta información. ¿Sí? Inicialmente acá, si yo estoy haciendo un conocimiento de mi base de datos, digamos que tendría acá un 4001. Estamos hablando de unas cuentas 4105, 4105, 4115, 4120, la 4135, la 4145, la 4155, la 65, la 4175, que corresponden a las devoluciones. Muy bien.
Muy bien. Entonces, aquí le vamos a dar clic acá en el más para agregar. Ya tenemos agregada la 4175, que son los ingresos operacionales. En este caso le estamos indicando que la información la vamos a traer del crédito de la cuenta, ¿sí? Y la información la vamos a traer del crédito, del débito, del neto o del saldo, digamos. Esas son las opciones que ustedes van a tener acá, ¿listo? Entonces, por eso que tenemos que tener conocimiento de información contable. En ese caso, los ingresos normalmente, ¿sí? O los ingresos se reportan pues por el crédito de la cuenta contable, ¿sí? Eh, Aquí podríamos traer ese crédito, podríamos estar hablando también de un neto, ¿sí? En el caso de mi Excel, acá lo tengo planteado para manejarlo a través del neto. Muy bien. Y el NID lo podemos obtener de los movimientos contables de manera manual o colocar, o en este caso indicar el NID del informante, que sería el de la compañía que está reportando esta información. Muy bien. Vamos a agregar otra cuenta que sería la 4105, donde también tenemos alguna información, el neto, y de manera manual. Agregamos la 4110. Y podemos bajar esto. Agregamos la 4115. La idea es que este proceso que estamos haciendo en el siguiente año, que tengamos que reportar información, es básicamente de revisar y complementar si de pronto tenemos alguna cuenta nueva. ¿Listo? Pero normalmente esto ya nos debe quedar listicos para el siguiente año, 41, 20, 45 y 50. Muy bien. De las industrias manufactureras, el neto y muy bien. La 35 ya la teníamos allá, la 41, 45. Cuarenta y uno cincuenta, 41, 55 y 65. En este caso podemos agregar para ese formato a nivel de cuenta, la cuenta 4175 que ya la tenemos allá. Luego tenemos las cuentas estos estarían hasta la 4175 en el formato 40, en el código o concepto 4001, perdón, concepto 4001. Guardamos. Entonces recuerden, ¿sí? Tenemos formato 1007, el concepto que vamos a reportar, que es el 4001, ¿sí? Acá le definimos la cuantía mínima, ya los 500.000 pesos, el mínimo a reportar, y luego acá tendríamos todas las cuentas, agregamos cada una de las cuentas, en este caso sería a nivel de cuenta, pues para el formato 1007 lo podemos hacer a ese nivel, donde vamos a indicar cuál es la cuenta PUC, el valor que vamos a traer, el débito, el crédito, el neto o el saldo, ¿sí? Y el NIT del tercero a reportar. Muy bien.
Perfecto, ahí ya nos quedó. Ya luego de que parametrizamos este concepto, ¿sí? ¿Por dónde lo vamos a generar? Entonces vamos a otros procesos y dentro de otros procesos tenemos un menú que se llama medios magnéticos, ¿sí? Medios magnéticos DIAN. En este caso, ubico el formato que sería el de los ingresos recibidos del año por el año, ¿sí? Le indico que la información que requerimos aquí es del año 2020, desde enero 1 hasta diciembre 31 del 2020. Entonces recuerden, escojo dentro del listado, escojo el formato y luego indico el rango de fechas del cual vamos a traer o del año por el cual estamos obligados a hacer el reporte, en este caso desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020. Y luego acá le damos generar. Entonces, una vez le damos generar, de acuerdo a los parámetros que le hemos indicado en el sistema, ¿sí? Ya nos va a traer en pantalla una información. En este caso, por ejemplo, esta empresa tiene, eh, digamos que tiene que presentar o tiene eh, los conceptos 4001, 4002 y 4003 que ya habíamos detectado desde acá, desde el Excel, ¿sí? Aparte de eso, pues nos va a traer el tipo de documento, nos va de acuerdo a que cuando creamos el tercero, recuerden que ya se indica cuál es el tipo de documento, el documento del tercero, en este caso aquí tenemos unos terceros del exterior y tenemos unos ingresos dentro de las cuantías menores, el dígito de verificación que también lo va a traer de allá y nos va a traer los datos correspondientes al primer apellido, a los apellidos y los nombres del tercero, la razón social del tercero para aquellos que apliquen y el país, el ingreso bruto y las devoluciones. Muy bien. En esta ventana que tenemos en pantalla, pues el sistema nos está indicando que tenemos 9 registros, ¿sí? En este caso tenemos 9 registros, esos serían los que vamos a reportar. Esto, pues digamos que de acuerdo al tamaño de la información, a la cantidad de información que ustedes tengan, asimismo nos va a indicar acá cuántos registros son. También podemos exportar esta información al Excel y también podemos mostrar las cuantías menores en este botoncito que dice acá mostrar cuantías. Este es para aquellos que de pronto no quieran reportar los valores resumidos como cuantías menores para el caso de este formato y lo envían, digamos, desde un peso. ¿Listo? Esto lo podríamos hacer dándole clic acá en este botoncito. La idea, ¿cuál es? Que nosotros generamos la información, o la información que se genera en el sistema, que es la que nos está mostrando en este momento en pantalla, la podemos exportar a Excel, ¿sí? Que si nosotros queremos guardar esa información en medios magnéticos 2021, aquí le damos a aceptar, ¿sí? ¿Dónde queremos guardar dicha información? Vamos a colocarla temporalmente en descargas, ¿sí? Y a esto le voy a indicar que este es el formato 1007. La información la exportamos al Excel. La idea es que nosotros desde el Excel podamos darle una revisión adicional, ¿sí? Que desde el Excel podamos tomar esa información, llevarla al prevalidador de la DIAN, ¿sí? Y allí podamos prevalidar la información y desde el prevalidador conformemos el archivo de Muisca que vamos a subir a la página o al cual le vamos a hacer el envío a través de la página de la DIAN. Eh, Acá teníamos el resumen ya en el Excel, cuál es la información que nos va a generar el sistema. Luego generamos el archivo desde el programa, lo guardamos acá en las descargas, el 1007. Por favor, me indican si ya estamos viendo en pantalla el formato exportado Excel, el 1007.
Aquí vamos a realizar unas aclaraciones, ¿sí? Él nos va a traer la información de acuerdo a los encabezados o de acuerdo a la información que nos están solicitando para este año, ¿cierto? O sea que esto ya está conformado, el archivo ya está conformado, parametrizado de esa forma. ¿Listo? Entonces, lo que les indicaba hace un momento, ustedes aquí es donde van a revisar, ¿sí? O van a poder verificar, por ejemplo, si es que el nombre del cliente está bien escrito o no. Voy a regresarme acá al programa. Esa información, aunque aquí podríamos hacer algunas correcciones, ¿sí? Digamos que esto yo lo puedo editar, como lo ven allí en pantalla, pero la edición que hagamos aquí es solamente para que solamente nos queda en el Excel que exportemos, ¿sí? La idea, ¿cuál es? Que si tenemos que realizar algún tipo de corrección porque el tercero no tiene la dirección o la dirección está errada o el nombre del tercero está errado, ¿sí? O el NID está errado y eso lo detectamos cuando exportamos esta información, pues la idea es que vayamos al menú, ¿sí? O a la opción desde la cual se creó dicho tercero para que hagamos las correcciones correspondientes. ¿Sí? Muy bien. Esta edición que hacemos desde la generación del formato acá en otros procesos, medios magnéticos DIAN, solamente sería para el Excel que exportemos. Muy bien. Regreso o retomo al Excel. Por acá, si no estoy mal, creo que yo tengo el prevalidador. Esto es... Abrimos luego entonces el prevalidador, ya cuando tenemos la seguridad pues, de que esa información está completa. Recuerden que el prevalidador ustedes lo pueden descargar desde la página de la DIAN. Lo que hacemos acá es dándole siguiente, hasta que lleguemos a esta pantalla, ¿sí? Donde podemos escoger el formato, en este caso el 1007, los ingresos recibidos, le damos ir al formato y como ustedes pueden observar acá tenemos los mismos encabezados, ¿sí? El concepto, tipo de documento, identificación, los nombres o razón social del tercero, el país, el ingreso recibido, las devoluciones o descuentos y rebajas. Muy bien. Acá verificamos, ¿sí? El programa ya nos había dicho que teníamos 9 registros, ¿sí? Tenemos 9 registros en el Excel también. Esta información la podemos copiar desde acá. Perdón. Vamos al prevalidador. Y en el prevalidador, recuerden que ustedes pueden, en esta pestaña de complementos, podemos agregar más filas, 8 filas adicionales. Copiamos la información que bajamos desde el sistema, ¿sí? Y lo copiamos acá en el prevalidador. Muy bien. Ahí ya tenemos la información en el prevalidador para ingresos recibidos. La idea es que, de acuerdo a lo que les mencioné cuando iniciamos esta sesión, que vayamos al prevalidador para que revisemos la información. Muy bien. Y luego desde acá lo que vamos a hacer es generar el XML, ¿sí? Que es aquí donde ya se conforma esa información y pues, si tenemos algún tipo de error, pues ahí vamos a tener el resultado y que podemos verificar y podemos corregir, ¿sí? En este caso hay unos errores, ¿sí? Si deseamos consultarlos, ¿ya? Y debemos verificar estos errorcitos. Muy bien. Ajá. Muy bien. Entonces la idea es que en la creación de estos terceros, lógicamente hay unos errores, esto no es el tipo de documento. Por acá hay uno que tiene, digamos que este es del extranjero y lo tenemos reportado aquí como Colombia,
Entonces ahí ya se está verificando toda esa información. ¿Lo ven? Lo tenemos es para los que están del extranjero. Muy bien. Eso es. Ahí podemos verificar. Vamos al software, hacemos las correcciones correspondientes, volvemos a generar el formato, lo prevalidamos y luego de prevalidarlo ya podemos generar el archivo de Muisca para que lo podamos subir a la página de la DIAN. Muy bien. Entonces miren que estos son errores que se pueden presentar por algo que les decía hace un momento, y es que al momento de crear los terceros no se tiene presente cuál es cuáles son las especificaciones técnicas que se deben seguir. ¿Sí? Era uno de los puntos de los cuales les estábamos hablando hace un momento. Muy bien. Acá tenemos todas las cuantías menores. Perfecto. Por ejemplo, recuerden acá en la parte de estructuración básica de terceros. Tenemos este tercero del extranjero, donde básicamente el tercero lo tenemos, aquí lo tenemos asociado muy bien, como China o un país del extranjero, perfecto. Y el tipo de documento, ¿sí? Aquí el tipo de documento no es NID. Recuerden que en este caso tenemos que indicarle que, por ejemplo, ese es un número de identificación extranjera, ¿sí? Y no sería NID porque eso no está determinado dentro de la resolución como un NID, para que lo tengamos presente, ¿sí? Entonces, para esos del extranjero se debe informar con la identificación 444 y en forma ascendente, ¿sí? Y el tipo de documento es el 43. Lo ven acá, ¿no? En la presentación. Tipo de documento es 43. Y si revisamos en la información que bajamos desde el software, pues cuando crearon esta base de datos, a este le indicaron que era el 31. ¿Listo? Entonces, esos son los que hay que corregir. Muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos acá. Vamos a hacer otro formato para que tengamos presente cuáles son los pasos a seguir. Vamos a hacer, por ejemplo, el formato 1010. Entonces, recuerden, estructuración básica, información exógena DIAN, ¿sí? O estructuración básica, información exógena DIAN, y le damos nuevo. Vamos al formato 1010, el de los socios y accionistas. ¿Sí? Ese es un formato que, digamos, no tiene conceptos para reportar, y al no tener conceptos, pues no podemos amarrarle una cuenta, pero ya internamente ya tiene el amarre correspondiente hacia las cuentas del capital. Muy bien. Entonces, luego lo que tendríamos que hacer allí es que vamos a, tengan muy presente lo que les acabo de indicar acá para que de pronto, cuando vayamos a generar esa información, que estemos parametrizando esto, no pensemos que aquí lo que hay o que haya un error en esta parte. ¿Listo? Aunque el sistema nos lo señala como que está como un campo que no puede estar vacío, lo podemos dejar de esa forma porque ya internamente esto está parametrizado. Muy bien. Y es básicamente porque se no tiene un concepto, pues, para reportar. Entonces, vamos ahora a otros procesos. Medios magnéticos DIAN. Desde acá podemos escoger el formato 1010 de los socios accionistas y le damos generar. Muy bien. Aquí, para el caso de esta empresa, tenemos dos socios. Ya el sistema nos trae toda la información correspondiente a esos dos socios, ¿sí? La dirección, el departamento, ¿sí? El valor de los aportes realizados, la participación que tienen cada uno de ellos, los decimales, el país, muy bien. Entonces recuerden, esto lo podemos
Voy a indicarle acá porque la información es igual, pero igual vamos a generarlo desde de enero a diciembre. Igual también acá nos podemos ubicar a diciembre 31, pues para que no tengamos que estar modificando la fecha. Recuerden otros procesos, medios magnéticos DIAM, formato 1010, desde el 1 de enero hasta el 31, simplemente le damos generar. Muy bien. Lo exportamos a Excel. Aquí ya lo que el programa nos va a preguntar es dónde queremos guardar esa información. Vamos a las descargas, acá le indicamos y le damos el nombre al formato. Muy bien. Recuerden, abrimos el prevalidador. Nos regresamos al inicio, acá en la pestaña de complementos, inicio. Buscamos el formato 1010. Le damos ir al formato. Allá ya verificamos que tenemos dos registros, entonces le damos acá agregar un registro o una línea. Abrimos el documento. Entonces vamos a las descargas, verificamos aquí el 1007. Permítame un segundo, por favor, que tenemos aquí. Listo, entonces el 1007, no, necesitamos abrir el 1010. Muy bien. Recuerden, copiamos la información y la pegamos en el prevalidador. La idea es que agreguemos las líneas según el número de registros que se requieran. Listo, para que lo tengan presente. Aquí le vamos a generar el XML, ¿sí? No hubo ningún tipo de error en este caso. Entonces, corresponde año de envío, es 2021. El concepto en este caso es nuevo o de inserción, ¿sí? Estamos, digamos, lo estamos presentando por primera vez. El formato, la versión, que ya lo trae automáticamente. El número de envío, ¿sí? En este caso sería el envío número 1, ¿sí? La fecha, pues en ese caso el prevalidador le está dando la fecha correspondiente al día de hoy, fecha inicial y fecha final del año que estamos reportando, que sería el año 2020. Y luego acá le podemos dar generar el XML. ¿Sí? Aquí ya nos generó el archivo de Muisca con 2 registros. Importante que tengamos claro que podamos llevar una tablita adicional donde indiquemos para cada formato cuál es la cantidad de registros, porque eso nos lo va a preguntar también en la página de la DIAN cuando estemos subiendo la información o colocando la información en la bandeja. Aquí le damos a aceptar y ya nos quedó en una carpeta de salida. Esa carpeta de salida normalmente va a quedar en el disco donde ustedes hayan descargado el prevalidador, en este caso en el disco C. Tenemos una carpeta de salida y en dicha carpeta me van quedando los formatos que ya están prevalidados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el formato 1010 en el primer envío. Bueno, entonces tengan presente lo importante que es que
la información esté bien conformada para que no nos genere ningún tipo de error cuando generemos el formato. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el formato 1006. Cerramos acá. Aquí abrí esto. Bueno, vamos a abrir acá nuevamente nuestro archivo del balance de comprobación. Ese formato 1006 y el 1005, donde se debe reportar, en este caso, por ejemplo, el tema del IVA, ¿sí? Para el caso del 1006, que sería el IVA generado, de aquí tenemos que tener muy presente que sería para aquellos ingresos superiores a los 500.000 pesos, ¿sí? Y las cuantías menores pues se informarían en el concepto 2222 con el tipo de documento 43. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que ir revisando debemos ir revisando en las resoluciones. Muy bien. Entonces nos regresamos acá al programa, permítanme, yo refresco aquí. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a estructuración básica, información exógena DIAN, formato 1006, impuesto a la venta generado, ¿sí? Este, eh, digamos que esto va a tener un único concepto que sería el IVA generado, ¿sí? Y acá le indicaríamos cuál sería el valor mínimo. Y las cuentas desde donde vamos a traer esa información, en este caso sería la 2408-10, que es el impuesto a las ventas cobrado, ¿sí? Estamos hablando del IVA generado, ¿sí? Vamos a la 240810. De esta vamos a traer desde el crédito la información. Y de aquí vamos a, digamos que por eso que hay que revisar esto. Aquí tenemos un error. Vamos a quitar esto de acá. Y el impuesto a las ventas pagado, que sería el, el IVA descontable. Dentro de ese IVA descontable podemos tener algunos registros de naturaleza crédito que debemos de pronto reportar o que tendríamos que reportar acá en este formato. Muy bien. Y le damos guardar. Vamos a verificar acá en nuestro balance de comprobación. Que estaríamos hablando para ese formato 1006 de la cuenta 2408, el IVA generado. Eh, IVA generado, perfecto. IVA cobrado. ¿Sí? Esta cuenta la llevamos, me disculpan, aquí tenemos estudiante. Y le damos guardar. Muy bien. Luego, recuerden, vamos a otros procesos, medios magnéticos DIAN, y desde acá podemos generar ya el formato que terminamos de parametrizar, el 1006, y le damos generar. Muy bien. Entonces, como les indicaba hace un momento, en este mismo formato también podemos generar lo que tiene que ver con el impuesto al consumo. Lo ven ustedes acá, el icono, ¿sí? El IVA recibido, las devoluciones, ¿sí? O el IVA que se haya generado en dichas devoluciones. Y esta información la podemos exportar
al Excel para que desde el Excel ya podamos llevarlo y prevalidarlo. Me disculpan aquí un momento, yo creo que tengo, ya, 240820. Tenemos que estar el crédito y manual. Muy bien. Era que había eliminado esa cuenta que les había indicado pues, que llevábamos el crédito por el tema de las devoluciones que se estarían registrando en esa 240820 al crédito. Bueno, acá vamos a otros procesos. Medios magnéticos. Generamos nuevamente el formato. Lo exportamos al Excel. Aquí ahora sí tenemos las devoluciones, ¿sí? Por esa cuenta que agregamos, que fue la 240820 al crédito, y exportamos a Excel. Lo llevamos a las descargas y acá le indicamos que ese es el formato S06 del 2020. Entonces ya estando en el prevalidador, recuerden, aquí vamos a escoger cuál es el formato a diligenciar. Ahora les explico otra opción que tenemos dentro de este prevalidador que es muy importante. Vamos acá al 1006, le damos ir al formato y básicamente cuando generamos este formato desde el programa nos indica que tenemos 11 registros. Entonces vamos al prevalidador, acá en complementos, le damos agregar 10 registros más, o sea, él ya tiene una línea para un registro aquí, le damos 10 más, agregar, y nos posamos en la primera línea, que sería en la fila 15. Muy bien. Siempre va a arrancar desde la fila 15. Vamos a las descargas, que es donde estoy guardando los archivos que estoy generando desde el programa. El 1006. Muy bien. Seleccionamos la información. La copiamos y la pegamos en el prevalidador. Importante que agreguemos las líneas que corresponden porque si nos hace falta alguna línea para los registros o nos sobra alguna línea, eso va a generar un error cuando vayamos a generar el XML. ¿Listo? Pero digamos que eso también tiene algunas inconsistencias para que lo tengamos presente. Muy bien, que creo que están asociadas por acá. Entonces, él empieza a encontrar aquí donde ya nos empieza a indicar cuál es el tipo de error que se presenta, por ejemplo, las llaves duplicadas o que tengamos información duplicada corresponde a que el mismo NID, ¿sí? Lo tenemos varias veces reportándolo acá en la información exógena. Por ejemplo, que corresponde a este. Muy bien. Entonces ahí básicamente es que revisemos cuáles son los errores que se están presentando, que realicemos las correcciones correspondientes, ¿sí? Y que podamos realizar el proceso de la prevalidación del informe. Muy bien. Entonces aquí también nos va indicando los requisitos del registro, que es una llave duplicada. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces también, listo. Recuerden, vamos por estructuración básica, información exógena DIAN. ¿Sí? Aquí escogemos el formato 2276. Uno de los participantes nos estaba haciendo la pregunta de que si ese formato no le aparecía acá cuando él está haciendo la parametrización. Entonces lo que debes hacer es crear el formato. ¿Cómo lo vas a hacer?
Vas a dar clic acá en el campo formato, ¿sí? En este campo, en el código de formato, campo código de formato, perdón. Acá arriba recuerden que es para escoger los formatos que ya estén creados. Aquí, por ejemplo, como ya tengo creado el 2276, voy a darle 2275, ¿sí? Le damos a aceptar. Ese formato no existe. Si deseo crearlo, le doy a aceptar. Eh, voy a buscar acá ese formato 2275 que se llama ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿sí? Eh, y vamos a crearlo acá. Ya es como para hacer el ejercicio y le damos guardar, ¿sí? Simplemente le damos el código del formato, el nombre del formato y le damos guardar. En el caso de ese formato 2276 que nos pregunta el compañero a través del chat, ¿listo? Ese formato 2276 que está estructurado también internamente. Aquí no vamos a tener ningún tipo de concepto, ni vamos a tener cuentas, es decir, todo esto ya está parametrizado internamente en el sistema para que nos traiga la información. O sea que para quien nos está haciendo la pregunta a través del chat, sencillamente es que crees el formato, si no le está apareciendo, le das el nombre allí de certificado de ingresos y retenciones a empleados, ¿sí? Y luego vamos a otros procesos medios magnéticos DIAN, y desde ahí podemos generar la, el formato. ¿Listo? Entonces continuemos con el 2276. Entonces recuerden que este formato simplemente es crearlo para aquellos que no lo tienen dentro del listado, y ya luego vamos a otros procesos medios magnéticos DIAN. Ese no necesitaría ningún tipo de parametrización. ¿Listo? Y acá escogemos el formato, en este caso el 2276, y de acuerdo a la información que tengo en esta base de datos, ¿sí? Es una base de datos pues que se utiliza para realizar múltiples ejemplos. Por eso, digamos que ustedes en algunos formatos que hemos generado allá, pues tenemos algún tipo de errores que se pueden corregir, y que pues básicamente es porque esta es una base de datos a la cual ingresan varias personas al mismo tiempo a realizar algún tipo de ejemplos, de muestreos, de demostraciones, cosas como esas. Aquí le indicamos que el año que vamos a reportar es el año 2020 y le damos generar. ¿Qué va a realizar el sistema en ese momento? De acuerdo a los parámetros internos, pues va a verificar, ¿sí?, la, la información correspondiente. Nos va a traer acá cada uno de los empleados, ¿sí? Aquellos que están o que nos prestan, por ejemplo, servicios que llevan a la categoría de empleados. Por ejemplo, aquí está este contador Juan, que no es empleado, lo podemos verificar acá en estructuración básica terceros. Estructuración básica terceros. Aquí podemos verificar que él está creado como un proveedor, y es el contador de la compañía que nos presta los servicios, y está catalogado pues en la categoría de empleado. ¿Listo? Por eso cuando reportamos acá o generamos la información exógena correspondiente a ese formato 2276, lo trae acá como empleado. ¿Listo? Y nos va a indicar pues cuáles fueron los valores que se le pagaron por honorarios. Aquellos que estén por servicios también nos vamos a tener acá eh, los servicios, las comisiones, y que están como categoría de empleados, las prestaciones, los viáticos, los gastos de representación, que sean ingresos para el trabajador, ¿no? ¿Sí? Para que lo tengamos muy presente. Otros pagos, las cesantías, las pensiones, los aportes a salud, los aportes a pensiones, los aportes voluntarios, ¿sí?, las retenciones en la fuente. Si alguno de estos estuvo sometido a retención en la fuente, nos debe traer también el sistema y la retención. Muy bien. Recuerden que toda esta información viene tanto de la parte contable como
de la parte de contabilidad, como del menú también de nómina. Listo, para que lo tengamos muy presente. 13, 13, 13. Muy bien. Recuerden acá, bueno, busquemos acá el 22, 2276. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos, ese formato está parametrizado internamente porque no tiene conceptos, ¿sí? Eh, Aquí tendríamos la entidad, debe aparecer acá lo que es la entidad informante, el tipo de documento beneficiario, ¿sí? La ubicación del beneficiario, para que lo tengamos presente, ubicación del beneficiario, muy bien. Eh, Muy bien. Los pagos por honorarios, los pagos por salarios, por servicios, por comisiones, ¿sí? Por gastos de representación, por otros pagos, la cesantía, lo entrega las cesantías efectivamente pagados y consignados o reconocidos en el periodo, ¿sí? Las pensiones de jubilación, y al final debería tener pues una columna de total de esos ingresos reportados. Los aportes, sí, que los vimos allá, en cada uno en el formato que reportamos desde el sistema. Muy bien. Entonces, había una pregunta que nos hacían a través del chat para que lo tengamos presente. Acá dice ubicación, si mal no recuerdo, nos están diciendo pues que traía la dirección del empleado. Entonces, es ubicación del beneficiario. ¿Listo? Muy bien. Vamos a exportar esta información al Excel para que podamos llevarlo al prevalidador, para que verifiquemos si tiene algún tipo de error, y si tiene pues algún error, podamos corregirlo. 2276. Aquí le damos en complementos, inicio, buscamos el formato 2276. Este tiene 4 registros, por lo tanto acá en agregar le decimos que nos agregue 3 líneas más. Abrimos el archivo, muy bien. Creo que ya está ahí. Identificación. Eso es. Y la idea es que tratemos de complementar la información desde acá, porque este formato tiene muchas más columnas, ¿sí? Como lo podemos ver, tendríamos el aporte a salud, ¿sí? Aportes obligatorios al fondo de pensión y de solidaridad pensional, pues eso sería pues en el caso de que nos llegue a presentar algún empleado que tenga ese tipo de aportes, ¿sí? Eh, Tenemos pagos por emolumentos.
eclesiásticos. Permítanme un segundo. La idea es que vamos a hacer lo siguiente para que ustedes lo tengan presente. Les recomiendo que este formato lo trabajemos de la siguiente forma. Por acá. Bueno, vamos a mirar si podemos abrir aquí. Si podemos abrir otro prevalidador, porque recuerden que esta es una herramienta que es bastante pesadita, ¿sí? Es la dirección del empleado para que lo tengan presente. Y tienen que verificar, ¿sí? Si le está trayendo de pronto allí algún error en el código de la ciudad, ¿sí? Debes verificar en estructuración básica del tercero la creación del tercero, para que no esté haciendo la pregunta a través del chat, para que verifiquen que la información de ese empleado sea la correcta, ¿sí? Muy bien. Entonces, miremos a ver aquí si nos abrió el prevalidador. Tengo un prevalidador acá sin macros porque a ver aquí el 2276. Muy bien. Aquí nos estamos apoyando en otras herramientas para que ustedes lo tengan muy presente, ¿sí? Por eso me parece muy importante que nosotros podamos exportar al Excel y que podamos también traer esta información, por ejemplo, del prevalidador sin macros, ¿sí? Y en este caso, porque eh, requiero traer la información de esos encabezados y organizar mi archivo desde acá, desde el Excel. ¿Sí? Por ejemplo, porque aquí estamos viendo que el archivo que me está generando el sistema para este caso, ¿sí? Aquí puedo copiar la información correspondiente. Aquí el tipo de documento, muy bien. La entidad informante, que la tenemos acá, que sería en ese caso el NID de la empresa. Aquí. Entonces, este campo es obligatorio, ¿no? Para que lo tengan presente. La entidad informante, el tipo de documento del beneficiario, y ya ahí en adelante colocamos lo que corresponde pues, al empleado. Muy bien. Y aquí le indicamos que sería el código 1, ¿no? Informante general, para que lo tengamos presente. Muy bien. Listo. Le indicamos, estos son hasta aquí, otros nombres, el tipo, el número, la dirección, el departamento, la ciudad, el país, los pagos por salarios, pagos
por emolumentos, por honorarios. Perfecto. Otros pagos. Los aportes y las retenciones. Pagos con honorarios, que es el del contador Juan. Lo tenemos acá. Muy bien. Y de aquí en adelante, pues, digamos que no tenemos valor de retenciones en la fuente por rentas de trabajo o, o pensiones, ¿sí? Eh, Pagos realizados con bonos electrónicos, aquí no tenemos ese tipo de pagos. Pagos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos públicos para financiar los programas educativos, tampoco. ¿Sí? Pagos por alimentación de mayores a 49 meses. Digamos que esta información no la manejamos dentro de esta empresa y por lo tanto vamos a complementar acá la información. Muy bien. Igual lo que yo estoy haciendo allí lo hubiésemos podido complementar directamente en el prevalidador. Lo que pasa es que yo acá me apoyo pues en un prevalidador sin macros para tener de pronto, poder observar esto de otra forma. Pero ustedes lo pueden hacer directamente en el prevalidador. Allí podemos completar la información. ¿Cuántos son? Perfecto. Y de colaboración. Listo. Listo. Entonces aquí podemos ya generar el XML, verificamos tipo de documento. Permítanme aquí que yo tengo un error en esta casilla. Listo. Eh, Contrato en colaboración. Listo. Aquí le damos, sería cédula de ciudadanía, ¿no?
Y me falta uno. Me falta uno. Identificación del participante en el contrato de participación. Que aquí no tenemos nada de eso. Listo. Entonces, generamos ahí el archivo XML. Listo. Eh, básicamente, pues digamos que aquí ya estaría la información con los 4 registros. ¿Sí? Generamos el XML. Aquí ya, permítame, yo cierro este otro prevalidador sin macros que creo que nos está molestando acá. Listo. Para que nos permita generar ese archivo de muesca, miremos acá en la salida. El número 1. Y bueno, vamos a cargar esto de nuevo. Es bueno que ustedes cuenten, pues, digamos, con esas herramientas. En ese caso, cuando les llegue ese prevalidador sin macros, por favor, como no van a estar allí todos los formatos visibles, le dan clic derecho sobre alguna de las pantallitas de las pestañas y le dan mostrar y ahí van a poder tener el listadito, ¿listo? Eh, la idea es que ese prevalidador sin macros porque nos va a permitir poder tener la información acá en un Excel para que luego ustedes le hagan también auditoría a su información. ¿Listo? Entonces por acá creo que esto era que iba vacío, ¿no? Muy bien. No era con ceros, sino vacíos. Muy bien. Para que lo tengan muy presente. Bueno, vamos a mirar el formato 1008, por ejemplo. Listo, que permita. Voy abriendo acá nuevamente el prevalidador que me generó un error allí, pero ya era básicamente recuerden que esa es una macro que ha desarrollado la DIAN y esa macro parece ser que en este caso la que descargué aquí ya está corrupta. El 2276. Muy bien. Eso es, muy bien. Y mientras carga esto. Para el caso del formato 1008, ¿sí? Desplegamos acá, verificamos que tendría que ver con básicamente las cuentas por cobrar, ¿sí? Los conceptos, en este caso tenemos 4 conceptos creados. Recuerden que les indicaba, ustedes pueden descargar la información, ¿sí?, correspondiente para que puedan verificar, por ejemplo, cuáles son los conceptos que tenemos que reportar acá de acuerdo a nuestra información o la que tenemos en esta base de datos. Serían 2 conceptos, el 1315 y el 1317. ¿Sí? Y para el caso, por ejemplo, del 1315, tendríamos las cuentas 1305, ¿sí? Y la 130505 y la 130510. Entonces vamos acá, le indicamos que es el concepto 1315. Verificamos en la resolución de la DIAN. Es el 1008. Para el caso del 1008, pues serían las deudas acumuladas
digamos, a partir de 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Entonces, aquí el valor mínimo sería 1.000.000. Y las cuentas sería la 130505, agregamos, y también tenemos acá una cuenta 130510, que serían los del exterior, que nos traiga el saldo y el NIT, en este caso manual. Igual les va a traer el NIT desde el movimiento. Le damos guardar, ¿sí? Y podemos luego acá de otros procesos, medios magnéticos DIAM, llamamos el formato 1008, perdón, desde el primero hasta el 31, le damos acá a generar. Ahí tenemos la información correspondiente, en este caso la 1315, la 1317, 914.800. Aquí lógicamente teníamos 24. Y la 1317, que serían las de otras cuentas. Entonces, ahí de acuerdo a lo que vemos en el Excel, pues ese concepto 1317 tiene mucha más información, o sea que no nos quedó bien parametrizado el concepto, por lo tanto, tendríamos que devolvernos, ¿sí? Llamamos acá la 1317, indicamos que es de 1.000.000 de pesos y verificamos las cuentas. Regresemos al Excel. Muy bien. De mi balance. Muy bien. Y esa 1317, para ello necesitaríamos, por ejemplo, la cuenta. ¿Y qué cuenta necesitamos? La 1330, las 1335, 1330, que no la veo acá. Entonces, agreguemos, recuerden, ¿no?, lo que indicábamos, revisar y parametrizar, revisar y complementar la 1330. Que nos traiga el saldo de manera manual. Agregamos la 1365, la 23, la 1315, la 1328. $13.65 de las préstamos a los empleados. Y verificamos de aquí, hay unas 13. Tenemos que mirar las 13.55. 20. Bueno. Y nos falta una, ¿cierto? Ok, digamos que aquí la indicación pues es que ubiquemos las cuentas que corresponden o que vamos a reportar en estos formatos, verifiquemos que estén agregadas, si no, entonces debemos agregarlas. O aquellas que de pronto, ojo con lo siguiente, es muy probable
estemos ante una empresa a la cual, digamos que recibimos la contabilidad, en el caso de los contadores, y alguien anteriormente ha tratado de hacer algún tipo de parámetros allí y haya indicado algunos parámetros, sería muy bueno, pues por eso es que es importante que revisemos esa parte, ¿sí? Que revisemos la parametrización de estos formatos, ¿listo? ¿Por qué? Porque no sabemos quién anteriormente le haya tratado de parametrizar esa información y que eso no corresponda a lo que necesitamos reportar en este momento. Entonces, luego acá vamos a otros procesos, medios magnéticos DIAN, buscamos acá el 1008 y le damos generar. Muy bien, perfecto, aquí ya traemos entonces la información. Yo aquí le di saldo, 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 muy bien. Y a partir de 1008. La 1315 con las cuantías menores y la 1317 con cuantías menores. Muy bien. Perfecto. Entonces ya luego esta información, recuerden, la exportamos al Excel y luego podríamos desde el prevalidador, este sería el 1008, y guardar. Paso siguiente es que ustedes puedan luego llevar esa información al prevalidador y que desde allá desde el prevalidador pues podamos verificar que cumpla, ¿sí?, con las especificaciones. Si no las cumple, pues ir a realizar las correspondientes correcciones. ¿Sí? Lo ideal es que las correcciones que correspondan hacer desde el programa las hagamos desde el programa, ¿ya? Para que todo nos quede perfecto. Entonces, este ya lo grabamos muy bien. Vamos a verificarlo acá. Nos quedó en las descargas, que fue el 1008. Habilitamos. Muy bien. Y verifiquemos que ya el prevalidador que estaba molestando, a ver que ya nos esté trabajando. ¿Listo? Bueno, acá del prevalidador hay algo también que yo les quiero recomendar y es que una vez ustedes generen el archivo, ¿sí?, desde acá, desde el prevalidador, también es bueno que validen ese archivo. Y para eso tenemos, o para eso contamos con esta opción que se llama validar, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos escoger el formato 1010. Ya verificamos el formato 1010. Aquí luego le damos examinar. Perdón, está acá arriba. Formato 1010. Aquí le damos a examinar y tenemos que ubicar la carpeta de salida dentro del prevalidador. ¿Sí? Escogemos el archivo, en este caso el 1010, y le damos validar. El archivo está conformado correctamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, este ya no nos permitió, no sé por qué me dice que cambié el archivo o algo así. Bueno, listo. Entonces, démosle acá en inicio. Definitivamente no nos deja continuar acá. Bueno, listo. Acá en la parte de estructuración básica,
información exógena DIAN, vamos a verificar el formato 1001, que es de los formatos no complicados, sino que es un formato bastante, o el que tiene más conceptos para informar, ¿sí? Aquí básicamente lo que hacemos es ir escogiendo cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, este de los salarios y demás pagos laborales, pues esto ya no iría por acá, ¿sí? Recuerden que para eso reportamos el 2276, entonces eso no va. Aquí escogemos el de los honorarios, por ejemplo, y la resolución nos está indicando que básicamente allí verifiquemos qué es lo que tenemos que hacer. Que es el formato de los pagos y abonos en cuenta, ¿sí? Y el valor mínimo a reportar, o para el tema de las cuantías menores, listo. Estamos hablando de los 100.000 y los honorarios para el caso, por ejemplo, desde dónde lo vamos a traer. En las cuentas, y los honorarios los tenemos en la cuenta 5210 y 5110. Verifico acá en el balance de comprobación que había generado inicialmente para ello. Aquí, por ejemplo, el concepto 5002. Tendríamos la 5110 y la 5210. ¿Listo? Y si esos honorarios tuvieron algún tipo de retención en la fuente, pues el sistema lo que va a hacer es que va a tomar esas retenciones en la fuente y nos va a llevar a una columna de ese formato. Por eso aquí no agrego esa cuenta de la retención en la fuente. Muy bien. Y así seguimos llamando cada uno de los conceptos, por ejemplo, de servicios. ¿Sí? La mínima son 100.000. Lo traemos desde la cuenta 7335, de la 5135, de la 5235, por ejemplo. La 5235, 5135, 7335 y 7435. Muy bien. Entonces, agregamos cada una de esas cuentas de acuerdo al concepto. Todo lo que tenemos que ir verificando. Arrendamientos. Creo que aquí no tenemos arrendamientos. Sí. En este caso que lo tenemos, aquí no tenemos arrendamientos. Muy bien. El 5016, por ejemplo, que es el que ya, donde tendríamos los otros que están en la cuenta 5140. Entonces podemos verificarlo, ese 5016 de otros costos y deducciones, serían los 100.000 pesos. Y agregamos la cuenta, que para este caso es la 5140, ¿sí? Nosotros tendríamos que verificar, de acuerdo a la información que tengamos en nuestra empresa, tenemos que verificar cuál es la información o cuáles son las cuentas que tenemos que agregar acá. Ese es el ejercicio, digamos, a lo que queremos invitarlos el día de hoy. Por eso hablamos en esta capacitación de lo que estamos hablando es de cómo, ¿sí? Cómo generar la información exógena en Pymes Más. ¿Listo? Y ese cómo generar la información exógena parte desde la parametrización de nuestros formatos en estructuración básica
información exógena DIAN, ¿sí? Debemos tener un conocimiento de la información, o sea, de la información contable, es decir, cuáles fueron, por ejemplo, las cuentas que movimos, cuáles son los formatos que debemos presentar, y luego ahora sí acá en esta parametrización agregamos para cada formato, le agregamos el concepto que corresponda, y dentro de esos conceptos agregamos las cuentas desde donde vamos a traer la información, ¿sí? Todo eso va a depender mucho de la información contable que tengamos en el interior de nuestro. Y por ejemplo, por acá, a ver qué otro que tenga por aquí, que tenga movimiento, para que lo traigamos. Ya, el 5007 y el 5008, que estarían en las cuentas de inventarios y, sí, por ejemplo, el 5007, que son las compras de activos movibles. Digamos la cuantía, agregamos, indicamos, esta es la cuenta. Muy bien. Y vamos a llamar el concepto 5008, la compra de activos fijos. Y de este, le vamos a indicar acá la cuenta, por ejemplo, la 15, que esto estaría en las cuentas 15, ¿cierto? Para que lo tengamos el 5008. La 1520, la 1524 y la 1528. Y la 1528. Recuerden, aquí tenemos que indicar también la información me la va a traer de esta cuenta. De ahí me va a traer el débito, el crédito, el neto, el saldo y el NID, ¿cómo sería? Si manual o de los movimientos contables o el NID del informante, ¿sí? Y aquí le damos guardar. Bueno, entonces luego en otros procesos, medios magnéticos DIAN, ustedes ya pueden escoger el formato, por ejemplo en este caso el 1001, ¿sí? Hasta el 31 de diciembre del 2020, generamos. Y aquí hay algo muy importante para que lo tengamos presente y es que en este formato se da algo muy especial, ¿sí? Que tiene por acá una columna que se llama de pagos no deducibles, ¿sí? Y tiene, en este caso, pues, sobre todo la columna del pago no deducible, que es importantísima, que lo tengamos presente. En este caso, esa columna viene en ceros, pero somos nosotros los que debemos verificar pues, cuál es la información, de esa información, cuál es el gasto, cuál es el pago que no es deducible, ¿sí? Para que podamos digitar dicho valor acá. ¿Listo? Y una vez tengamos, eso lo podemos digitar acá directamente. Recuerden que esto es editable, ¿cierto? Le podemos decir, por ejemplo, a nombre del banco. Busquémoslo acá. El 5003. Aquí en este concepto 5015, que es el de los impuestos. Bueno, no lo tenemos acá. Bueno, pero aquí, por ejemplo, le podemos decir en esta casilla del gasto no deducible, por ejemplo, que estos no deducibles son 500,000 pesos en esta columna. Esto lo podemos editar, ¿sí? Luego lo podemos exportar al Excel, lo guardamos acá. Recuerden que ya estando guardado en el 1001,
tenemos ya en el equipo, podemos luego copiar esta información desde acá, pegarla en el prevalidador para verificarla que esté correctamente conformada, ¿sí? Y desde allí generar el archivo. Entonces, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? Ya tenemos el formato con los campos que corresponden. El gasto no deducible que acabamos de modificar de los 500.000 pesos en el 5016, me trae las retenciones en la fuente que le practiqué a los diferentes terceros, el IVA deducible, el IVA no deducible, en cuanto a esos IVAs que se llevan como mayor valor del costo o gasto, que aquí nos lo va a traer también el sistema. Muy bien. Básicamente, eso era lo que les queríamos pues, compartir a través de esta sección, donde en ella les dábamos unos pasos a seguir. Recuerden, conocer la normatividad que vamos a aplicar, ahí ya la vimos, conocer si estamos obligados o no a reportar la información exógena. Me imagino que quienes estamos en esta capacitación pues, tendrán esa obligación, identificar los formatos que deben presentar. Hay que conocer la información contable, bajar por lo menos un balance de comprobación a nivel de tercero para que ustedes verifiquen ya cuál es la información que tienen y desde ahí puedan detectar cuáles son los formatos y los conceptos que se deben reportar, ¿sí? Hay que revisar y parametrizar desde estructuración básica, información exógena DIAN, hay que verificar y parametrizar los formatos, ¿sí? Eso hay que hacerlo. No debemos confiarnos en lo que de pronto otros hayan hecho antes de que nosotros llegáramos o confiarnos de que eso ya debe estar parametrizado, ¿listo? Generar los archivos desde Pymes Más en otros procesos, medios magnéticos DIAN, ¿sí? Hay que revisar y complementar la información revisada en cada formato, como por ejemplo lo que hicimos ahora con los gastos no deducibles, ¿sí? Y llevar la información al prevalidador de la DIAN. Me parece muy importante que esta información que el programa nos permite generarla en un Excel, la copiemos desde ese Excel y la peguemos en el prevalidador, que eso también ya se los indicamos en esta capacitación. Y presentar la información, una vez la tengamos conformada, presentarla desde la página de la DIAN. Muy bien. Esperamos pues que la información que les compartimos les sea de gran utilidad para que puedan desarrollar sus labores, para que puedan presentar la información exógena que ya a partir de la siguiente semana comenzamos a tener los vencimientos. La idea es que ustedes se apoyen en el programa, ¿sí? Esa es una herramienta de gran ayuda, como lo hemos podido demostrar acá en esta capacitación, para que podamos generar nuestra información exógena. El tratar de hacer esa información exógena desde Excel, bajando la información a Excel, sería un proceso bastante tedioso, si no, pues digamos, máxime cuando la mayoría, pues, tenemos conocimientos básicos e intermedios de Excel, ¿sí? Lógicamente esa herramienta sí nos va a servir mucho es para que podamos realizar luego la auditoría, ¿no? Cuando bajemos la información al Excel y que podamos confrontar pues como que lo que nos está trayendo en los diferentes formatos para que hagamos esa auditoría. Pero la herramienta está funcionando perfectamente, nos está generando la información que requerimos. Recuerden que él lo que hace es generarla en Excel, de ahí la copiamos y la pegamos al prevalidador. Si al momento de montar la información en el prevalidador tenemos algún tipo de error o falencia, lo ideal es que vayamos y corrijamos de una vez desde el programa. Normalmente los errores que se presentan es en la creación de los terceros, entonces es ir a la estructuración básica de terceros y corregir esos errores, como por ejemplo un error que se me presentó allá que tiene que ver con el tema del tipo de documento, que para el caso del NIT del extranjero o para ese número de identificación del extranjero, pues no debe ser un tipo de documento 31, como nos lo grabaron acá en la base de datos. Entonces, eso se corrige directamente en la creación del tercero, volvemos a generar el archivo, lo prevalidamos, ya debe quedar correcto y lo presentamos.